hablemos de esta primera semana que ya estamos por comenzar y decimos qué tema me toca desarrollar. Y cada uno de ustedes tiene su sílabo en la mano, ¿no? Y dice, ¿qué me toca desarrollar en este tema? Entonces luego preguntaré yo mismo, ¿y qué espero que aprenda el estudiante? ¿No? Para eso nosotros hemos seleccionado un conjunto de temas, ¿no?, que pretendemos o que vamos a desarrollar en esa primera semana y así sucesivamente. Entonces, cuando yo digo, ¿qué espero que aprenda el estudiante? Ese es el propósito de mi sesión de aprendizaje. Hoy día quiero que aprendan, por ejemplo, yo diría, hoy día quiero que aprendan qué es una sesión de aprendizaje y cómo se elabora la sesión de aprendizaje. Ese es el propósito de esta clase, digamos que mi clase se llama sesión de aprendizaje, ¿no? Entonces, mi propósito es que aprendan las partes de una sesión de aprendizaje y que aprendan a elaborarla. Entonces, yo tengo que comunicarle eso a mis estudiantes, ¿no? Y luego digo, ¿y cómo voy a enseñar para lograr ese propósito? ¿Cómo voy a enseñar? Entonces, aquí viene mi estrategia metodológica. Ya fijé mi tema, ya sé qué tienen que aprender hoy día, entonces ahora digo, ¿cómo voy a enseñarlo para lograr ese propósito? Entonces, entran a tallar todas mis estrategias, diré, formaré grupos, elaboraré mapas conceptuales, les preguntaré en todo momento, con un análisis de lectura, todas mis estrategias metodológicas empiezan a funcionar. ¿Cuál sería mejor? ¿No? Entonces aquí ya viene la planificación que uno hace dentro de la sesión de aprendizaje. En tercer lugar, ¿y qué actividades van a desarrollar los estudiantes para que aprendan? ¿No? ¿Por qué? Porque el profesor no puede pasarse las 2 horas de clase que tiene. Él nada más estar hablando, conversando, él solo se pregunta y se responde y no hay participación del estudiante. Entonces, para que él pueda aprender, el profesor también tiene que decir qué actividades van a desarrollar los estudiantes. Entonces, dice, hará un trabajo en equipo, ¿no? ¿Qué estrategias voy a utilizar? ¿Qué actividad puede desarrollar para que después venga ese resultado que nosotros estamos esperando? Dice, ¿cómo compruebo si aprendió? Depende de la actividad que han desarrollado. Entonces, ¿cómo compruebo? Ustedes en sus sílabos, en el modelo que maneja nuestra universidad, aparece en la última columna evidencia del resultado, dice. Esa evidencia del resultado me permite saber si el estudiante va aprendiendo o no, ¿no? Entonces, yo voy a decir acá, a ver, por ejemplo, elaboren un mapa conceptual, voy a tomarles un paso escrito, van a hacer el resumen de una lectura, ¿no? Entonces estoy comprobando que el estudiante va aprendiendo. Ese es el propósito que tiene una sesión de aprendizaje. Por eso es que dice la evaluación es permanente, porque la evaluación comienza desde el recojo de saberes previos. Ya yo voy evaluando, voy viendo quiénes van alcanzando el propósito de mi sesión, ¿no? Que también lo conocen como el logro también, como el resultado. Entonces dicen, pero ¿cuáles son los procesos para llevar a cabo la sesión de aprendizaje? ¿Qué procesos se realizan? Entonces, todo comienza con nuestro plan de estudios, porque nuestro plan de estudios recoge el perfil del egresado. Y en el perfil del egresado me ha llevado, como ya lo hemos visto en reiteradas ocasiones de las ponencias que se llevan a cabo en nuestra universidad, en el plan de estudios, cuando elaboramos el perfil, ha dado origen a que nazcan una serie de asignaturas. Y esas asignaturas tienen los contenidos que necesitan los estudiantes para su formación. Por lo tanto, en el plan de estudios vamos a encontrar todos los contenidos de las asignaturas a través de los sílabos. ¿Cuántos sílabos tenemos en cada una de nuestros programas de estudio? ¿No? Depende cuántas asignaturas manejamos en nuestro plan de estudio. Entonces, de cada sílabo tiene una asignatura, está contenida allí, ¿no? Entonces, ¿y eso a qué da origen? Da origen a las unidades didácticas. En el sílabo hemos programado por unidades didácticas, primera, segunda, tercera,
cuarta unidad. La mayoría tiene 4 unidades, ¿no? Pero esas unidades van a depender del contenido también, ¿no? En nuestro caso, hay un reglamento que habla de nuestras 4 unidades didácticas y tenemos allí nuestras unidades didácticas. Entonces, de allí tenemos, de las 4, cojo la primera unidad y voy a trabajar en función a esa primera unidad didáctica, ¿ya? Entonces, luego de esa unidad didáctica viene la sesión de aprendizaje. Miren todo el trayecto que llegamos, ¿no? Para llegar recién el estudiante, conversar con ellos en esta sesión de aprendizaje de todos los temas que contiene el plan de estudios. Entonces, es muy importante aquí recién, donde se proyecta, donde se ve todo lo que está en nuestro plan de estudios, aquí en la sesión de aprendizaje. Entonces, la sesión de aprendizaje tiene su importancia. ¿Por qué? Porque orienta y organiza de modo específico las actividades de inicio, de desarrollo y cierre de la sesión, ¿no? Esos son los pasos que se dan. Yo estoy segura, 100% segura, que todos comenzamos de una forma nuestra clase, que nosotros cumplimos con el inicio, con el desarrollo y cierre. Eso estoy segura. Pero ahora lo que tengo que hacer es plasmarlo en un documento que se llama sesión de aprendizaje. Entonces, yo creo que la dificultad tal vez está en plasmar en ese documento, ¿no? Porque ya sabemos cómo ingresamos, qué le decimos a los estudiantes, todo lo que hacemos, ahora hay que plasmarlo en un documento llamado sesión de aprendizaje, porque es lo que se pide hoy en la actualidad para las supervisiones. Y por supuesto que es importante planificar mi sesión de aprendizaje. Yo no puedo ir y decir, hoy me toca este tema y me presento en el aula y no sé cómo comenzar, ¿no? Entonces, esos son los pasos que se dan. Y en nuestro modelo, en el modelo que ahora maneja la universidad de una sesión de aprendizaje, encontramos en primer lugar los datos informativos generales, ¿no? En los datos informativos generales, hay muchas universidades que le pueden agregar más acá, pero los esenciales, que tenga el programa académico, el nombre de la asignatura, la unidad a la que pertenece, todos vamos a comenzar con la primera unidad, la sesión de aprendizaje número 1, el nombre del docente, el título de la sesión que voy a desarrollar hoy día, el semestre a que pertenece, cuántas horas tiene, de esas horas, cuántas son de teoría y cuántas de práctica. Y por supuesto la fecha, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ante una supervisión, bueno, ahora ya sabemos, podemos entrar a la página de SUNEDU y ellos van a supervisar no solamente nuestro trabajo de todas las universidades, por esta modalidad que hemos tenido que recurrir nosotros a la modalidad virtual, van a supervisar para el cumplimiento, nos pueden supervisar también la comisión que se ha designado, ¿no? Para ver, nos puede supervisar nuestro rector, nuestras autoridades, el director de departamento académico, porque está dentro de sus funciones, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar, para recibir indicaciones, para ver que se va cumpliendo. Entonces, deben ir estos datos informativos, pero deben coincidir con nuestro plan de estudio, con nuestro sílabo y con nuestra distribución de la carga lectiva. ¿Por qué? Porque ante una supervisión me puede decir, a ver, ¿qué asignatura tiene usted acá? Bueno, yo tengo la asignatura de razonamiento matemático. Muy bien, ¿y dónde está su carga lectiva donde se le asigna esta asignatura? Entonces yo mostraré mi carga lectiva, mi distribución que me ha dado el director de departamento y coincide. Igual el plan de estudios, esa asignatura, hay que escribirlo tal como está el nombre de nuestra asignatura, tal como está en nuestro plan de estudios, ¿no? Entonces, esos son datos que realmente deben estar como datos informativos generales. Luego, viene el propósito de la sesión de aprendizaje. En nuestro modelo está el propósito de la sesión de aprendizaje. Entonces, ¿pero qué es el propósito de la sesión de aprendizaje? Dice que es el aprendizaje que se espera que logren los estudiantes. En cada una de las sesiones de aprendizaje que va a hacer el docente, se fija un propósito, ¿no? Entonces, eso ya sabemos y lo hemos dicho hace un momento,
va a depender de lo que uno quiere lograr en esta sesión de aprendizaje. Por eso está elegido este tema del plan de estudios, ¿no? Pero ¿cómo se redacta este propósito? Se redacta con un verbo y con un contenido. Eso me va a dar lugar al propósito de la sesión. Un verbo y un contenido, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo voy a hablar de la hipótesis del proyecto de tesis, ese es mi tema, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo diría, ¿cuál sería el propósito? Que ellos diferencien las clases de hipótesis que existen en el proyecto de tesis. Eso quiero que logren hoy día, ¿no? Al aprender qué es una hipótesis, tienen que saber también que diferencian las clases de hipótesis que existen en un proyecto de investigación. Y así, cada uno de ustedes tiene un propósito en la sesión que se ha fijado, dependiendo su asignatura, dependiendo el programa de estudios que tiene. Entonces, esa es la forma de redactar el propósito. Entonces, cuando uno recoge, como ya lo vamos a ver, todos los saberes previos, todo lo que el estudiante va a realizar, tiene que decirle al estudiante cuál es el propósito de nuestra sesión el día de hoy. Como ahora estamos en una parte virtual, yo debería en mi diapositiva escribirlo en el centro y muy grande antes de comenzar ya mi sesión de aprendizaje y decirle qué es lo que vamos a aprender hoy día. Yo escribiría aquí en mi diapositiva, hoy vamos a aprender a elaborar una sesión de aprendizaje. Elabora una sesión de aprendizaje. Entonces ya todos saben que hoy día ese es el resultado. Eso vamos a aprender el día de hoy. Entonces, en cada tema hay un propósito y el estudiante debe saber ese propósito. Entonces, yo les pregunto a ellos y les digo, a ver, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Hoy vamos a aprender a elaborar una sesión de aprendizaje. Muy bien. Entonces, ya continuamos con nuestro trabajo, ¿no? Otro de las partes que habla es el conocimientos. Conocimientos, dice, y producto a desarrollar. Pero acá viene conocimientos esenciales y dice evidencia de desempeño, producto en proceso. En primer lugar, ¿qué son los conocimientos esenciales? ¿Qué voy a escribir aquí? Debo de escribir todos los temas que se han seleccionado para el desarrollo de la primera semana, de mi primera clase. Entonces allí voy a trasladar, ¿qué voy a trasladar? Por ejemplo, si yo hablo de mi sesión de la parte teórica, voy a trasladar toda la parte teórica o la parte conceptual del sílabo. Miro lo que está en mi sílabo y ahí hemos puesto parte conceptual, procedimental, actitudinal, todo lo conceptual, lo copio y lo pego acá en el conocimiento. Eso voy a desarrollar el día de hoy en mi sesión de aprendizaje. ¿Ya? Porque esto de acá ya está seleccionado y viene del plan de estudios. Y aquí voy a escribir entonces en evidencia de desempeño, producto en proceso. ¿Qué es eso en primer lugar? Dice que son pruebas que determinan si un estudiante está aprendiendo. O sea, las evidencias, ¿no? Un oral, por ejemplo. Le pregunto, me va a responder y me voy a dar cuenta como docente si está aprendiendo o no. ¿No? Si quiero que elabore una maqueta, le diré, a ver, elabora una maqueta, previo a eso ya yo he hablado, les he dicho cómo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo va haciendo? Todos tal vez no lo van a hacer igual, algunos todavía no, entonces, ¿cómo va su resultado? Va avanzando, va en proceso, unos están excelentes, otros en término medio, otros necesitan más apoyo, entonces tengo que retroalimentar para llegar a alcanzar la evidencia planificada en la sesión de aprendizaje. Entonces aquí, ¿qué voy a escribir en esta evidencia? Me voy al sílabo y donde dice evidencia del resultado, lo voy a copiar y lo pego aquí. Entonces, ¿qué puse yo en evidencia del resultado? Tengo que mirar mi sílabo. ¿Por qué? Porque tiene que haber una coherencia entre sílabo y sesión. Ya habíamos explicado esta parte y ya les decía que la evidencia del desempeño tengo que cogerla también de lo que es el sílabo, ¿no? Luego vienen los procesos metodológicos y recursos, es decir, la secuencia didáctica que le llamamos nosotros, ¿no? Y aquí vemos, va a aparecer un cuadro en el esquema del modelo de sesión, donde vamos a encontrar los procesos pedagógicos que les hablaba yo,
inicio, desarrollo, cierre, y vamos a encontrar las actividades estrategias, ¿no? Las estrategias metodológicas, el tiempo y los recursos que voy a utilizar. Entonces, como les decía, todos cumplimos con este inicio, desarrollo y cierre, pero nada más cómo lo voy a plasmar o a qué hace referencia cuando hacemos, por ejemplo, el inicio. Para el inicio debemos de tener en cuenta la motivación inicial, ¿no? Luego, la recuperación de saberes previos, es decir, el profesor va preguntando hasta dónde conoce el estudiante mi tema, ¿no? Y de repente me puedo dar cuenta que sí, muy bien lo conocen mi tema. Entonces, eso me permite ir avanzando, ¿no? Como docente y recurro a unas nuevas estrategias en esta recuperación de saberes previos. Entonces, uno nos damos cuenta, por ejemplo, bueno, yo he tenido estudiantes que yo pienso a veces, bueno, tal vez ellos no conocen muy bien este tema y hago un ejercicio bastante, digamos, del primer nivel. Y ya algunos, mientras yo voy explicándole para otros, ya me van dando la respuesta, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta y digo, ah, ya, entonces la mayoría comprende bien estos ejercicios. Voy a subirlo de nivel. Y así voy viendo la recuperación de saberes previos. Y luego viene la parte del conflicto cognitivo, que siempre es bueno darle como una casuística, presentarle al estudiante algunas preguntas para que él pueda ubicarse y responder, ¿no? O bien, allí también me voy a dar cuenta hasta dónde entiende o comprende el estudiante, para yo poder recién comenzar y dar inicio a mi sesión de aprendizaje, al tema seleccionado, ¿no? Una vez que he pasado todas estas tres etapas, digamos, del inicio, recién les comunico el propósito, lo que les decía en un comienzo, ¿no? Recién les digo, bueno, por decir, yo a ustedes les podría decir, a ver, ¿qué saben de la sesión de aprendizaje? ¿No? ¿Cuáles son las partes de la sesión de aprendizaje? Y ustedes, como ya tienen conocimiento, me dirán, pues, hay inicio, proceso, desarrollo, cierre, etcétera, ¿no? Entonces yo luego les lanzo una pregunta donde los hago reflexionar y al final les voy a decir, bueno, el propósito de la sesión del día de hoy es elaborar una sesión de aprendizaje. Así es que todos van a prestar atención porque vamos a elaborar una sesión de aprendizaje, ¿no? Entonces pasamos a explicarlo y ya ahí yo voy a pasar al desarrollo. En el desarrollo voy a presentar el nuevo saber. Yo diría entonces, ¿qué es una sesión de aprendizaje? Y así voy explicando sus partes, todo, voy brindando la información a los estudiantes y conjuntamente vamos ordenando y vamos construyendo el nuevo saber, ¿no? Entonces, aquí ya es el trabajo, pero no solo del docente, siempre con el estudiante. Y ahora, más todavía, ¿por qué? Porque una semana antes, 2 semanas antes, ya está el sílabo en la plataforma. Y no solamente está el sílabo, está también la lectura que vamos a utilizar, está el video, está el instrumento con el cual se le va a evaluar. Es decir, el estudiante conoce todo. Hay que decirle, tienes que leer. Ellos en estos momentos, por ejemplo, ingresan a las aulas virtuales y están viendo lo que en unos momentos nosotros estamos ensayando, subiendo una sesión, materiales, etcétera, ¿no? Entonces, como ellos ya leen, algunos ya van desarrollando y van, digamos, en un foro he dejado, ya lo estarán desarrollando, tendrán una idea, ¿no? Y estarán esperando la fecha en la cual ellos pueden hacer subir el trabajo indicado por el docente. Entonces aquí viene ese trabajo conjunto entre el docente y el estudiante. No hay que olvidarse, hoy en día el docente es un guía, ¿no? Entonces aquí estamos trabajando. Luego viene la parte del cierre. En el cierre viene la evaluación del aprendizaje esperado, también las actividades de reforzamiento y puede venir una actividad de extensión que está fuera de lo que es nuestra aula virtual, del momento en que estamos llevando la sesión, y les indicamos que en la sección tarea, que en el foro, donde nos han explicado, allí también tienen ustedes una tarea que cumplir, ¿no? Entonces, pero miren,
A veces nos hemos preguntado y nos hemos dicho, pero entonces, ¿en qué momento evalúo mucho? No me alcanza el tiempo. Yo converso con muchos docentes y me dicen, pero yo tengo 40 estudiantes, no me alcanza el tiempo para evaluarlos a todos. Pero ojo, la motivación, el desarrollo y la evaluación es permanente. Desde que comienzo aquí en el inicio, ya yo estoy, como quien dice, estoy evaluando, estoy viendo quiénes responden a la pregunta que yo les he hecho. A veces nos estamos diciendo, no me alcanza el tiempo para evaluar a los 40, a los 30, o si tengo más, no me alcanza el tiempo, ¿no? Entonces, es que durante todo este proceso estamos evaluando. Y en esta parte virtual, entonces, mediante el chat, yo les puedo decir que ellos pueden hacer uso del chat y responder también la pregunta que estoy haciendo a mitad de sesión. Y yo me voy dando cuenta quiénes participan, porque van a tener que abrir su micrófono, ¿no? Cuando yo aquí en la pregunta y ya estoy evaluando, ya estoy viendo, este alumno va por buen camino, va alcanzando, va a lograr lo que yo estoy planificando, igual en el desarrollo, y no es necesario, por ejemplo, estar mucho paso escrito, ¿cómo lo compruebo? Dialogando, conversando, voy preguntando, van respondiendo y vamos alcanzando lo que hemos planificado en nuestra sesión de aprendizaje. Es diferente evaluar que calificar, porque la calificación es donde uno va a colocar la nota recién en el registro. Así es, así es, así es. Es diferente medir, es diferente calificar, es diferente evaluar, ¿no? Entonces, eso lo debemos de tener siempre en cuenta. Bien, entonces aquí voy a utilizar mis recursos. ¿Qué recursos son necesarios, ¿no? Muchos estamos utilizando videos, pero también es importante recortar, ver qué video es el que vamos a colocar antes de subirlo a la plataforma. Lo tengo que analizar si verdaderamente corresponde ese video, si es la lectura, tengo que haberla leído las páginas que voy a subir, las ilustraciones digitales, audios, etcétera, ¿no? Pero estos recursos también tienen que coincidir con ¿cuál? Con lo que yo he indicado en el sílabo, porque en el sílabo también habrán recursos, ¿no? Que he colocado, entonces también debe de haber una coincidencia y tengo que aprender a dosificar de acuerdo a las horas que voy a estar en el aula virtual, ¿no? Tengo que ir midiendo mi tiempo, que me alcance mi hora y media, ¿no? O mis 2 horas pedagógicas, o el tiempo que se me ha destinado dentro del aula virtual. Entonces, esta es la parte del proceso metodológico y recursos que corresponden a la secuencia didáctica. Posteriormente a ello viene la parte de la evaluación de los aprendizajes, ¿no? Donde tenemos los criterios de evaluación, los indicadores de evaluación y los instrumentos de evaluación. Estos de acá son iguales, ¿no? Es decir, en la denominación. Y aquí, esta parte de acá está evaluando la parte aptitudinal, digamos, de lo que es mi sesión de aprendizaje. Entonces, los criterios, en realidad, los criterios son objetivos establecidos previamente en función de lo que razonablemente se puede esperar que el estudiante realice en la sesión de aprendizaje, ¿no? Y los indicadores, y esto se redacta, por supuesto, en infinitivo y en tercera persona. Los indicadores son construidos a partir de los criterios de evaluación y deben permitir evaluar si se está cumpliendo los criterios o no, ¿no? Entonces, esto de aquí me permite ver también qué instrumento es el que me sirve para evaluar. Entonces, los instrumentos, pues, nosotros hemos venido trabajando con una serie de instrumentos en la parte no presencial. Hemos puesto listas de cotejo, listas de chequeo, fichas de observación, inclusive rúbricas también hemos utilizado, ¿no? Entonces, aquí viene esta parte muy importante que es para ver si los estudiantes, cómo voy registrando, si van aprendiendo, si van logrando, ¿no? O qué dificultades también han tenido ellos en lo que es la evaluación planificada. Y la actitud ante el área, bueno, esto no es posible solamente desarrollar aprendizaje, como ya se ha dicho en muchos momentos, sino que también debo de ver la parte de las actitudes del estudiante dentro de qué es cada una de las sesiones de aprendizaje y que nosotros también hemos planificado en el sílabo, porque debe prestar atención, debe ser responsable.
todas esas actitudes las debe demostrar en cada una de las sesiones de aprendizaje que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, miren, hace como 4 días que estuve en una conferencia virtual, escuchando una conferencia, participando de una conferencia, y resulta de que al terminar casi por la mitad de la exposición comenzaron a rayar las diapositivas de la ponente, ¿no? Entonces terminó un poquito mal, a pesar de ser profesionales los que asistimos a ese curso, terminó mal. Entonces me hizo un poco reflexionar cómo será entonces en el manejo del aula virtual nosotros, ahora que vamos a entrar, porque hay muchos estudiantes, por supuesto, que dominan mejor este aspecto del manejo de estas aulas virtuales, ¿no? Entonces, considero que antes de comenzar hay que poner todas las reglas en juego, o que se llaman normas de convivencia, ¿no? De mantener sus micrófonos apagados, una serie de recomendaciones que también poco a poco tenemos que ir viendo cómo, porque el estudiante de todas maneras tenemos que hacerlo participar, ¿no? Entonces, llega un momento en que puedo hacer un alto y hasta aquí vamos, que van comprendiendo, ¿no? Hasta que después nos vamos familiarizando, tanto los estudiantes como nosotros mismos, ¿no? Entonces, aquí viene la evaluación de los aprendizajes, que ya hemos visto nosotros los criterios cómo se redactan, también en infinitivo y en tercera persona. Un ejemplo, por decir, resumir y comentar textos relacionados con la actividad física, manteniendo una actitud crítica y positiva, ¿no? Muchos de nosotros ahora estamos subiendo alguna selección de textos, donde el estudiante, pues el texto es para que lo pueda leer, para que aprenda a hacer el resumen y pueda obtener las ideas principales de ese texto, ¿no? Y sobre eso el profesor va a evaluar, que les va a hacer algunas preguntas, algunos comentarios, y nosotros como docentes nos vamos a dar cuenta si verdaderamente ha leído la lectura, ¿no? Y en el indicador que su forma de redactar es la acción más contenido más condición. Entonces, por ejemplo, para este ejemplo que hemos colocado aquí, podría ser que aporta comentarios, por supuesto comentarios del texto, ¿no? Principales del texto. Es como también le podríamos pedir que elabore un mapa conceptual, y allí como docentes nos vamos a dar cuenta si efectivamente al leer el mapa conceptual tiene las ideas principales de la lectura de la cual se le ha pedido que elabore un mapa conceptual, ¿no? Entonces, esto de aquí viene a ser una sesión de aprendizaje que termina con la bibliografía, donde en la bibliografía también tenemos que colocar, por supuesto, que son los libros que también están dentro de lo que es el sílabo, ¿no? Del sílabo voy a coger los que están dentro de lo que es esta sesión de aprendizaje, y debemos de tener en cuenta que también tenemos que hacer uso, y eso es un indicador, un requisito indispensable para lo que es el proceso de licenciamiento, es darle uso al aula, a la biblioteca virtual, seleccionar algunos libros que son necesarios, que tienen los temas que nosotros hemos seleccionado para colocarlos dentro de lo que es la bibliografía, ¿ya? Entonces, miren, aquí termina esta explicación de la sesión de aprendizaje, pero voy a mostrarles una desarrollada. No será tal vez del área de ustedes, pero es importante conocer las partes para nosotros irla adecuando a nuestra asignatura. Y eso lo podemos hacer porque les acabo de decir que todas las veces que entramos al aula lo hacemos. Ahora, ¿cómo lo voy a plasmar aquí? Ahí a veces se nos está presentando esa pequeña dificultad, ¿no?, de redactarla. Entonces, muy aparte de lo que viene el nombre de nuestra universidad, la facultad, el departamento al que pertenece, con su logo y la sesión de aprendizaje número 1, por ejemplo, hablamos de los datos informativos generales. En este caso, el programa académico es de matemática e informática. La asignatura es razonamiento matemático, que es una asignatura que lleva toda la facultad, por ejemplo, de educación, desde la inicial, primaria y todo secundaria, ¿no? Y es un tema que corresponde a la primera unidad, la primera sesión, y su título en este curso de matemática e informática que a ellos se les enseña para que puedan también cómo enseñarlo en esos niveles, ¿no?, es el círculo y la circunferencia, y tiene también ya seleccionado dentro de su sumilla este tema, ¿no?, que corresponde
quinto semestre con esas horas, ¿no? Y le hemos puesto una fecha tentativa allí para el ejemplo, y luego viene el propósito de la sesión de aprendizaje. Entonces, ¿qué va a colocar el profesor como propósito de la sesión de aprendizaje? Que el estudiante sepa diferenciar, que diferencia lo que es el círculo de la circunferencia, ¿no? Porque algunos se confunden todavía, entonces vamos explicando para que ellos también lo puedan hacer bien el día que les toque hacer su clase a ellos, ¿no? Porque este es un ejemplo de otro programa. Y en cuanto a los conocimientos y productos a desarrollar, lo que se ha hecho es coger lo que está escrito en la primera parte de conocimientos, como es la primera sesión, ¿no? Solamente se ha cogido esto bastante simple porque es la primera sesión y va combinada con la presentación del sílabo y todo lo demás, pero eso no son conocimientos, sino que se ha cogido solamente la parte conceptual relacionada al tema. Y luego viene la evidencia del desempeño. En ese sílabo que se ha cogido como ejemplo, aparecía una hoja de ejercicios. Entonces también como evidencia se ha colocado la hoja de ejercicios. Hay coincidencia entre esta sesión y el sílabo también. En la parte del proceso metodológico y la secuencia didáctica, tenemos estas actividades, ¿no? Entonces, en estas actividades encontramos el inicio, de la cual nosotros hicimos referencia que debe haber la motivación inicial, la recuperación, el conflicto y el propósito. Entonces vienen las actividades. ¿Cómo puedo hacer para dictar mi clase? ¿Cómo puedo hacer, para transmitir ese conocimiento, para interactuar con los estudiantes y con qué estrategias metodológicas, ¿no? Entonces aquí, como es la primera sesión, que también es la que vamos a hacer todos, algunos conocemos nuestros estudiantes, otros recién, digamos los cachimbos recién nos van a conocer algunos, entonces tengo que hacer el ingreso al aula virtual. Me presento como docente y allí yo venía con una recomendación que la he escuchado también en otras ponencias y se la transmito a ustedes, que es bueno que el profesor presente en una diapositiva como una especie de un currículum muy simple para que los estudiantes sepan qué profesor le va a enseñar, cuál es su nombre, cuántos años de trabajo en nuestra universidad, también tengo experiencia en otra universidad, en otro instituto, ¿no? Soy un docente nombrado con estas experiencias, experiencia en pregrado, en posgrado, etcétera, ¿no? Y tengo estudios de maestrías, doctorados y algunos diplomados. Entonces, nuestros estudiantes, allí viene la identificación de todo el personal docente que trabaja en la universidad, ¿no? Entonces, un poco como que a veces nos hemos olvidado y el estudiante no conoce esa parte de nosotros. Entonces, luego de hacer toda esa presentación, empieza la explicación del sílabo porque es la primera clase, ¿no? Y voy interactuando con los estudiantes y a la vez también resolviendo todo lo que ellos me van a preguntar del sílabo, que ya lo tienen en el aula virtual, que lo han visto. Ellos preguntan cómo me van a evaluar, cómo va a ser, etcétera, etcétera. Vamos resolviendo todos esos aspectos que ellos preguntan, ¿no? Y luego ya viene lo que es, en este caso, por ejemplo, se utiliza solamente el PPT. Otros tal vez pueden utilizar un link de un video, el link de una lectura, ¿no? En este caso es un PPT, donde se presentan las figuras, el profesor va preguntando, ellos van respondiendo, estoy recogiendo los saberes previos, ¿no? Y estoy también planteando preguntas, ¿no? Para originar ese conflicto cognitivo, para terminar y diciendo, bueno, entonces estudiantes, he visto ahora que ustedes ya conocen este tema, porque estamos recordando, no es la primera vez que ven este tema. Entonces, el propósito de la sesión del día de hoy es, digamos, diferenciar lo que es un círculo, lo que es una circunferencia. Eso vamos a aprender en la sesión el día de hoy. Y así cada uno de ustedes le dirá qué es lo que van a aprender el día de hoy en esta sesión, ¿no? ¿En qué tiempo? Yo he puesto acá como un ejemplo 20 minutos. Ustedes también van a colocar ahí, no será 20, será 15 de repente, otros necesitan menos, más. Vamos graduando, porque este es un ejemplo de una primera sesión. En todas las sesiones no voy a hablar del sílabo. Ya entonces ya en la siguiente tengo más tiempo, ¿no? Entonces aquí le he puesto, y he puesto acá como recursos
por decir, si son estudiantes que recién los voy a conocer, hay otros que cogemos estudiantes que ya hemos llevado con ellos otras asignaturas, se sugiere un foro de presentación, sobre todo para aquellos que tenemos los primeros semestres, el primer semestre, para saber en ese foro de presentación, que ya lo he puesto en el aula virtual, para saber de qué colegio viene, ¿no? Para saber, de repente, por qué estudia esta carrera, para que se presente, ¿no? Como lo dice, foro de presentación. Y como ese foro de presentación no solamente lo veo yo, sino también lo ven sus compañeros, entonces entre ellos se van a ver y dicen, ah, él estudia en tal colegio, viene de tal colegio, le gusta esta carrera. Otros con sinceridad, me he encontrado yo con estudiantes, sí, pues profesora, estoy acá porque no ingresé a tal carrera. Entonces allí también nos vamos dando cuenta el por qué a veces no responde a las expectativas de esta carrera que está estudiando, ¿no? Entonces allí nosotros vamos estudiando y vamos conociendo a nuestros estudiantes ahora que estamos en esta parte no presencial. Entonces he elegido un foro de presentación, ¿no? Esto es selectivo, no es que todos vamos a hacer esto, no. Cuando es necesario, depende del profesor. Otro recurso puede ser el PPT, nuestra propia aula virtual. Eso va a depender del profesor, pero esto que está escrito en recurso también tiene que coincidir con lo que yo he planificado dentro de lo que es el sílabo, ¿no? Luego viene el desarrollo de mi sesión. Ya les dije qué van a aprender. Viene el desarrollo. Entonces, en el desarrollo escribo, como decir, un resumen de mi clase, qué es lo que voy a explicar, pero esto debe verse muy bien en mi diapositiva, ¿ya? En mi diapositiva, o debe verse muy bien en el trabajo, tal vez como es un curso de matemática, yo puedo poner una pizarra con una altura que esté pues de acuerdo a lo que yo voy explicando, y ellos me van escuchando, me van mirando, me van ayudando, vamos resolviendo entre los dos los ejercicios o el tema que he seleccionado. Entonces aquí hay como no solamente he puesto desarrollo, definición de circunferencia, definición de radio, definición de diámetro, no. También hay como un pequeño resumen, que es lo que yo voy a tratar. Eso se amplía más en el desarrollo, que en este caso, en la forma virtual, yo voy a utilizar una diapositiva, ¿no? Entonces, en mi diapositiva tiene que verse todo este desarrollo como debe ser, y como es hora y media, le he puesto para este desarrollo, por ejemplo, en el ejemplo 45 minutos, y sigo con mi PPT en el aula virtual y una hoja de ejercicios que ya ellos la tienen del aula virtual, y que yo, por ejemplo, les puedo decir, a ver, ¿qué ejercicio podemos desarrollar, no? Y ellos me dirán, como ellos ya han medido la dificultad que tienen, me dirán, profesora, desarrolla el número 5. A ver, vamos a desarrollar el número 5, ¿no? A ver, nos alcanza el tiempo, vamos a hacer otro más. ¿Cuál? El número 8, el número 8. Y los demás los voy a dejar para que ellos lo desarrollen como una actividad, digamos, ya fuera del aula virtual, y que ellos tienen que entregarme ese resultado. Entonces viene la parte del cierre, donde en el cierre yo les voy a preguntar, pues todos tienen que estar atentos, y les digo, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Es como si yo les preguntara, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? ¿No? A ver, alumno Pérez, ¿qué hemos aprendido? Unos me dirán la sesión de aprendizaje, otros me dirán, bueno, hemos aprendido, yo he aprendido cómo es la motivación, otros de etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en mi clase también, ¿qué hemos aprendido? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿No? Resolviendo los ejercicios. ¿Qué dificultades hemos encontrado? Es que nos confundíamos entre la fórmula del círculo y la circunferencia. ¿Y cómo podemos superarla? Resolviendo más ejercicios, ¿no? Entonces, yo de igual, en mi asignatura, sea de cualquiera de las áreas, también igual puedo encontrar y puedo preguntarles sobre el tema que nosotros estamos desarrollando. Entonces ya viene después ya la tarea, que puede ser en la sección tareas, y cuántos minutos voy en el cierre, ¿no? Y cuál es el resultado que yo quiero obtener. Puedo tomarles aquí un pasito, un pequeño paso escrito, ¿no? De una pregunta, de dos preguntas, para que puedan, puede ser grupal, puede ser individual, ¿no? Podemos, si me alcanza el tiempo, la expone cada uno de ellos, ¿no? O las voy a revisar
dentro de lo que ellos van a subir ya su tarea al aula virtual. Entonces, en esta parte de cierre es muy importante también, todas las partes son importantes para saber si el estudiante ha comprendido o no lo que el profesor ha preparado, ¿no? Y en la evaluación de los aprendizajes, pues viene su criterio de evaluación con su indicador y el instrumento. Como acá dice, miren, matematiza situaciones auténticas, ¿no? Es decir, si él sabe, por ejemplo, si sabe resolver, si sabe ver los pasos que tiene el ejercicio, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, ¿cómo yo me voy a dar cuenta? ¿Qué puedo evaluar? ¿Un oral? No. Entonces, me voy a dar cuenta si yo voy a evaluarlo a través de lo que es un paso escrito, ¿no? Y en esta parte, la actitud ante el área, entonces, ¿cómo está el estudiante? ¿Cómo lo puedo evaluar? ¿Cómo voy a ver si es responsable, si está predispuesto a aprender, si participó durante todos los momentos de la clase? Y ahí también puedo irlo evaluando, ¿no? Si yo hubiese puesto, dependiendo mi tema, hubiese puesto acá un paso oral, por ejemplo, ya lo hubiese ido midiendo, ¿no? Conforme su participación. Y ya tuviera yo, por ejemplo, la idea si va alcanzando el logro, ¿no? O si va alcanzando lo que es el propósito de la sesión del día de hoy. Entonces, estos instrumentos, como por ejemplo una lista de cotejo, o el paso escrito también, ¿no? O una ficha de observación, la rúbrica, ya el estudiante tiene que conocerla con anticipación. Esto, ojo, ya se ha subido al aula virtual. Y en el aula virtual ya ellos saben qué es lo que va a evaluar el profesor. Yo, por ejemplo, a ver, voy a evaluar si es responsable, ¿no? Entonces, en la lista de cotejo ahí dice, si por ejemplo, participa, respeta la idea de los demás, ¿no? En este caso, a ver si no raya la pizarra, etcétera, ¿no? O sea, voy viendo su actitud y voy calificando, ¿no? Igual sucede para estos criterios de evaluación que nosotros hemos tenido en cuenta. Entonces, esos son los pasos que se dan dentro de lo que es una sesión de aprendizaje. Cada profesor siempre va a tener allí su propia característica de llevar todo este proceso de la sesión de aprendizaje con sus recursos, con su forma de metodológica, ¿no? Porque todos los estudiantes no responden igual, ni tenemos los mismos estudiantes. Por mucho que los dos enseñamos las mismas asignaturas y tenemos el mismo contenido en la asignatura, pero yo puedo utilizar otras estrategias diferentes porque mis estudiantes tienen otras características, ¿no?